Los golpes me despertaron justo a la medianoche. No era un llamado suave, no era una visita normal. Eran puñetazos desesperados contra la madera maciza de mi puerta principal, como si alguien quisiera derribarla con la furia de un animal enjaulado. Me senté en la cama. Mi corazón latía tan rápido que podía sentir el pulso en mis sienes. Había pasado toda mi vida siendo un hombre tranquilo, un hombre que resolvía las cosas con palabras, con paciencia. Pero esa noche, algo dentro de mí ya sabía que las palabras no iban a servir de nada. Escuché a mi nuera gritar mi nombre completamente fuera de sí. «Arturo, abre esta maldita puerta ahora mismo». Su voz sonaba como la de una mujer al borde del colapso, histérica, rabiosa. Nunca me había hablado así, al menos no con ese nivel de desprecio. Había cambiado todas las cerraduras recientemente, después de lo que pasó, después de descubrir lo que habían estado planeando a mis espaldas durante meses. Me levanté lentamente. Me dolían un poco las rodillas, como siempre a esta hora. 72 años no pasan en vano, aunque todavía me siento fuerte. Fuerte de mente, que es lo que realmente importa. Poco después, escuché la voz de mi hijo, esta vez gritando, «Voy a entrar, ¿te guste o no?». Y entonces llegó el primer estruendo metálico, un sonido seco y brutal, como si alguien estuviera atacando la puerta con algo pesado. Un mazo. Mi propio hijo había traído un mazo a mi casa, a la casa que construí con mis propias manos, con mi sudor, con 40 años de trabajo honesto. Permanecí en silencio, no por miedo, no porque no supiera qué hacer, sino porque quería que sintieran el peso de ese momento. Quería que cada segundo de silencio les recordara quiénes eran y qué estaban haciendo. Entonces, detrás de mí, se escuchó una voz tranquila diciendo, «Déjalos, yo abriré». Giré el pomo lentamente, con toda la calma del mundo. Y cuando esa puerta se abrió, lo que encontraron al otro lado les heló la sangre. Mi nombre es Arturo Morales. Nací en un pequeño pueblo del interior, donde la tierra es dura y la gente lo es aún más. Llegué a la gran ciudad cuando tenía 17 años, con una mochila y un sueño que a muchos les parecía ridículo. Construir algo grande, algo que perdurara. No tenía educación, no tenía contactos, no tenía nada más que la voluntad de no rendirme. Comencé lavando platos en un restaurante del centro, luego fui ayudante de construcción, después conductor de camiones de carga. Cada trabajo me enseñó algo. Cada jefe que tuve me mostró cómo funcionaba el mundo de los negocios, incluso si ellos no lo sabían. Para cuando tenía 30 años, ya tenía mi primera flota de camiones, 3 unidades viejas, compradas con préstamos que pagué hasta el último centavo. Trabajaba 18 horas al día, dormía 4, comía cuando podía, a veces solo un sándwich rápido, pero nunca me quejé, porque sabía que cada sacrificio era una inversión en el futuro. A los 40 ya tenía 15 camiones y 2 almacenes de distribución. A los 50 había expandido el negocio a 4 provincias vecinas. Transporte de carga, logística, almacenamiento, nada espectacular, nada glamuroso, pero sólido, rentable, respetable. Me casé con Carmen cuando tenía 25 años. Era una mujer noble, de esas que ya no se ven. Me dio 2 hijos, Javier y Valeria. Les di todo lo que yo nunca tuve. Educación privada, viajes, oportunidades. Les enseñé el valor del trabajo, o al menos lo intenté. Carmen murió hace 6 años de cáncer. Fue rápido y doloroso. Ella era mi brújula, la única persona que me mantenía centrado cuando el dinero empezó a cambiar a la gente a mi alrededor. Cuando ella se fue, algo se rompió en la familia. O tal vez lo que siempre estuvo allí simplemente se hizo visible. La codicia. Javier, mi hijo mayor, nunca quiso trabajar de verdad. Estudió administración de empresas porque yo se lo pedí. Se graduó porque yo pagué todo. Entró a mi empresa porque le abrí la puerta, pero nunca tuvo hambre. Nunca supo lo que era despertar sin saber si ibas a comer ese día o no. Hace 3 años, lo nombré director de operaciones. Un error.
Un error que me costó caro. Empezó a llegar tarde, luego a faltar al trabajo, luego a tomar decisiones sin consultarme. Perdimos 2 grandes contratos por su negligencia. Cuando lo confronté, se puso a la defensiva. Me dijo que yo era un viejo controlador, que no confiaba en él, que necesitaba dejar que la nueva generación tomara las riendas. Nueva generación, como si el respeto y la responsabilidad fueran cosas del pasado. Valeria, mi hija, era diferente, o eso pensaba. Siempre fue más callada, más reservada. Se casó con un abogado, Esteban, un tipo que sonreía mucho pero tenía los ojos fríos de un tiburón. Nunca me cayó bien, pero Carmen me convenció de darle una oportunidad. Durante años, todo parecía estar bien. Reuniones familiares, almuerzos los domingos, cumpleaños. La familia perfecta, o al menos eso fingíamos. Pero después de que Carmen murió, todo cambió. Javier empezó a presionarme para que le diera más control de la empresa. Valeria comenzó a preguntar sobre mi testamento, sobre mis propiedades, sobre mis inversiones. Al principio pensé que era preocupación genuina. Pensé que querían asegurarse de que todo estuviera en orden para cuando yo ya no estuviera. ¡Qué ingenuo fui! La verdad comenzó a revelarse hace 8 meses. Era un viernes por la tarde. Yo había ido a uno de mis almacenes para revisar un problema con un cliente. Cuando regresé temprano a la oficina principal, escuché voces en la sala de juntas. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido. Y entonces, escuché a Javier hablando con Esteban, el esposo de Valeria. «Ya está viejo», decía Javier. «Ya no puede tomar decisiones claras. El otro día olvidó una reunión importante. Eso es perfecto», respondió Esteban con esa voz de abogado que siempre me había generado desconfianza. «Podemos usar eso. Incapacidad mental debido a la edad avanzada. Con 2 testimonios médicos bien colocados, podemos lograr que un juez declare que ya no es apto para manejar sus propios asuntos». Se me heló la sangre. Y entonces Javier preguntó: «¿Entonces tú y Valeria asumen el control total de la empresa y todos sus activos?» «Legalmente, sí», contestó Esteban, «sin que él pueda hacer nada. Y si se resiste, no podrá. Una vez que tengamos la declaración de incapacidad, cualquier documento que firme será nulo. Incluso si intenta cambiar su testamento o vender algo, no tendrá validez legal». Javier soltó una risa que nunca olvidaré. El viejo se lo buscó, siempre tan terco, siempre tan controlador. Es hora de que descanse y nos deje hacer las cosas bien. Me alejé de esa puerta sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo, mi propia sangre, planeando robar todo lo que había construido. No solo el dinero o la empresa, sino mi dignidad, mi libertad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Esa noche no dormí. Me senté en el estudio de mi casa, mirando fotos de cuando eran niños. Javier en su uniforme de fútbol, Valeria en su graduación, Carmen sonriendo junto a ellos. ¿En qué momento todo salió mal? ¿En qué momento el amor se convirtió en codicia? ¿En qué momento dejé de ser su padre para convertirme en un obstáculo? Dediqué los días siguientes a investigar. Contraté a un detective privado. Revisé los movimientos bancarios de la empresa. Hablé en secreto con mi contador de confianza, Ricardo, un hombre que había estado trabajando conmigo por 30 años. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Javier había estado desviando fondos de la empresa durante los últimos 2 años. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes, siempre justificadas como gastos operativos, bonos o inversiones. Pero el dinero iba a cuentas personales, a tarjetas de crédito, a un departamento de lujo en el centro que había comprado bajo el nombre de una empresa fantasma. Valeria y Esteban no se quedaban atrás. Habían convencido a Javier de que si lograban declararme incompetente, podrían vender la empresa a una corporación extranjera que había estado haciendo ofertas durante meses. Una venta rápida, una jugosa comisión. Y luego repartirse todo y vivir como reyes, sin tener que trabajar otro día en sus vidas. No solo querían robarme, querían borrarme.
Durante semanas actué como si no supiera nada. Seguí yendo a la oficina, seguí asistiendo a reuniones. Continué siendo el viejo Arturo, el padre confiado, el abuelo cariñoso. Pero cada palabra que salía de sus bocas me dolía como una puñalada. Javier me preguntaba cómo me sentía, si estaba durmiendo bien, si olvidaba cosas, todo con esa cara de falsa preocupación. Valeria venía a visitarme con sus hijos, mis nietos, y me hablaba de lo importante que era tener todo en orden, de cuánto me querían, de lo tranquilos que estarían si les diera más acceso a mis cuentas por si algo pasaba. Esteban, ese maldito Esteban, me traía documentos para firmar, contratos, poderes, cambios en la estructura de la empresa, todo redactado en ese lenguaje legal que marea a cualquiera. Es solo para proteger tu patrimonio, Arturo, me decía con esa sonrisa de serpiente, para que cuando ya no estés aquí, todo esté claro y no haya problemas entre los chicos. Yo asentía, sonreía y no firmaba nada. Empezaron a desesperarse. Las visitas se volvieron más frecuentes, los comentarios más directos. Javier llegó al punto de decirme que estaba preocupado por mi salud mental, que tal vez debería ver a un especialista. Solo para descartar cosas, papá, nada serio. Es normal a tu edad. Normal a mi edad, como si tener 72 años automáticamente me hiciera inútil. Así que tomé una decisión. Si ellos querían jugar sucio, yo también podía. Pero no con sus reglas, sino con las mías. Contraté al mejor abogado que pude encontrar, no uno de los que trabajan para empresas familiares, sino uno de esos que defienden a multimillonarios en casos complicados. Le expliqué toda la situación. Le mostré las pruebas, los correos electrónicos que el detective había recuperado, los registros bancarios, las grabaciones. Señor Morales, me dijo, tiene dos opciones. Puede confrontarlos ahora y arriesgarse a una batalla legal larga y dolorosa, o puede preparar el terreno, proteger sus activos y esperar el momento perfecto para darles la vuelta. ¿Cuánto tiempo necesito?, pregunté. 3 meses, tal vez 4. Tienes 2. Y así comenzó mi contraataque silencioso. Primero, reestructuré toda mi empresa. Creé un fideicomiso blindado donde coloqué la mayoría de mis activos. Un fideicomiso donde ni Javier ni Valeria tenían acceso, donde ni siquiera aparecían como beneficiarios. Segundo, cambié todos mis testamentos. Los anteriores quedaron anulados. En los nuevos, dejé claro que cualquier intento de declararme incompetente resultaría en la exclusión automática de la herencia. Tercero, reuní toda la evidencia del desfalco de Javier y la presenté ante la junta directiva. No públicamente, no todavía, pero la dejé allí, lista para ser usada en el momento justo. Cuarto, y esto fue lo más importante, cambié todas las cerraduras de mi casa, porque sabía que cuando se dieran cuenta de lo que había hecho, vendrían. Y vendrían con todo. La noche en que todo explotó fue hace 2 semanas. Había convocado a Javier y a Valeria a mi casa para una cena familiar. Les dije que quería hablar sobre el futuro de la empresa, sobre mis planes de retiro. Llegaron puntuales, Javier con su traje caro y su reloj de $10,000, Valeria con su vestido de diseñador y esa sonrisa que ya no me engañaba. Cenamos. Hablamos de cosas triviales, el clima, los nietos, la comida, y cuando terminamos el postre, saqué un sobre Manila. Quiero mostrarles algo, dije con calma. Javier lo abrió. Su cara cambió de color cuando vio los documentos, los estados de cuenta, los correos electrónicos, las transferencias bancarias. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. Evidencia, respondí. Evidencia de que durante 2 años me has estado robando. Valeria se puso pálida. Papá, yo. Tú también, la interrumpí. Tú y tu marido, todos ustedes. Pensaron que yo era un viejo tonto que no se daría cuenta. Pensaron que podían tomar todo lo que construí y que me quedaría callado. Javier se levantó bruscamente. Su silla cayó hacia atrás. Esto es mentira. Alguien te está manipulando. Siéntate, le ordené. No se sentó. ¿Quién fue? ¿Ricardo?
¿Ese contador de porquería te llenó la cabeza de ideas? Nadie me llenó la cabeza de nada. Simplemente abrí los ojos. Valeria empezó a llorar. Lágrimas falsas, las mismas lágrimas que usaba de niña cuando quería salirse con la suya. Papá, por favor, podemos arreglar esto. Fue un error. Javier estaba bajo mucha presión. Yo solo... ¿Solo qué? ¿Solo planeaban declararme loco para robar mi empresa? ¿Solo iban a venderla y dejarme sin nada? El silencio que siguió fue devastador. Javier respiraba con furia. Valeria sollozaba. Los miré con una mezcla de tristeza y asco que nunca pensé sentir hacia mis propios hijos. Quiero que se vayan de mi casa, dije finalmente. Y no quiero volver a verlos hasta que estén listos para enfrentar las consecuencias de lo que hicieron. ¿Consecuencias? Javier soltó una risa amarga. ¿Me estás amenazando? No, te estoy dando una oportunidad que no mereces. Se fueron golpeando la puerta, Valeria llorando, Javier gritando amenazas. Y me quedé solo en esa casa enorme sintiendo el peso de 72 años sobre mis hombros. Los días siguientes fueron de un silencio tenso. Javier intentó llamarme. Bloqueé su número. Valeria me envió mensajes. Los ignoré. Esteban, el muy cínico, me envió un correo formal solicitando una reunión para aclarar malentendidos. Lo borré sin responder, pero sabía que no iba a terminar allí. Conocía a Javier, conocía su temperamento, y sabía que cuando se sintiera acorralado, haría algo drástico. Por eso contraté seguridad privada. 2 guardias discretos que vigilaban mi casa las 24 horas del día. Por eso instalé cámaras en todas las entradas. Por eso cambié las cerraduras de todas las puertas. Y por eso, cuando escuché esos golpes a la medianoche, supe exactamente quién era. Pero yo no estaba solo. 2 semanas antes, después de la cena desastrosa, había llamado a mi viejo amigo Manuel, un hombre que conocía desde mis días como obrero de construcción. Un hombre que había crecido conmigo, que había construido su propio imperio inmobiliario. Un hombre en quien podía confiar. Le conté todo, cada detalle, cada traición. Arturo, me dijo, necesitas protección legal, pero también necesitas testigos, personas que puedan dar fe de que estás en pleno uso de tus facultades. ¿Qué sugieres? Déjame quedarme contigo unos días. Y traeré a mi abogado también. Si tus hijos intentan algo, tendrán que hacerlo frente a testigos. Y eso hicimos. Manuel se instaló en la habitación de huéspedes. Su abogado, el licenciado Torres, también. 2 hombres de confianza que podían testificar sobre todo lo que sucediera. Por eso, cuando escuché la voz tranquila detrás de mí esa noche, supe que no estaba solo. Déjalos. Yo abriré, dijo Manuel. Y cuando giré el pomo y la puerta se abrió, Javier y su esposa se encontraron no solo conmigo, sino con 3 hombres mirándolos con absoluta calma. Manuel, el licenciado Torres y el jefe de seguridad que había contratado. Javier todavía sostenía el mazo. Su esposa, Lorena, mi nuera, estaba roja de rabia. «¿Qué demonios?», balbuceó Javier. «Buenas noches», dijo el licenciado Torres con una sonrisa profesional. «Soy el abogado del señor Morales, y ustedes acaban de cometer varios delitos: daño a la propiedad privada, allanamiento, intento de intimidación, todo grabado en video y con múltiples testigos». El mazo cayó al suelo con un sonido metálico. Lorena empezó a retroceder. Nosotros solo queríamos hablar. ¿A la medianoche? ¿Con una herramienta de demolición?, dije mirando a mi hijo a los ojos. ¿Eso soy para ti ahora? ¿Un obstáculo que necesita ser derribado? Javier no contestó, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Javier se quedó allí como una estatua de sal, el mazo a sus pies, las manos todavía temblando, y en sus ojos vi algo que nunca pensé ver en mi propio hijo. Odio puro, sin arrepentimiento, sin vergüenza. Odio. «Papá», dijo finalmente, y su voz sonaba extrañamente tranquila. Esto no tenía que ser así.
Tienes razón, respondí. No tenía que ser así, pero tú lo elegiste. Lorena, mi nuera, dio un paso adelante. Ella siempre había sido la más impulsiva de los dos, una mujer bonita por fuera, pero con un corazón podrido por dentro. Desde el día que Javier la trajo a casa, supe que esa mujer solo veía signos de dólar en sus ojos. ¿Sabes qué? Escupió las palabras con veneno. Estoy harta de esta farsa. Estamos hartos. Tú con tu actitud de santo. Como si fueras el único que trabajó duro en esta familia. Como si Javier no hubiera dedicado años de su vida a tu empresa. ¿Años de su vida? Solté una risa amarga. Javier llegaba a las 11 de la mañana y se iba a las 3 de la tarde. Javier perdió contratos porque prefería estar en el campo de golf que atendiendo a clientes. Javier robó dinero de la empresa que yo construí. Eso es mentira. Hay estados de cuenta que dicen lo contrario. Manuel cruzó los brazos observando la escena con la tranquilidad de quien ha visto esto miles de veces. El licenciado Torres tomaba notas en una pequeña libreta. El jefe de seguridad permanecía cerca de la puerta, listo para intervenir si la situación se volvía violenta. «Javier», dijo Manuel con voz firme, «te sugiero que te vayas ahora mismo antes de que esto se convierta en algo que no puedas arreglar». «¿Quién te crees que eres?», respondió Javier con desprecio. «Esto es un asunto familiar». «Soy un testigo», respondió Manuel. «Y también soy el hombre que se va a asegurar de que tu padre no termine en un asilo, porque tú y tu hermana decidieron que ya no les es útil». La cara de Javier se puso roja. ¿Eso fue lo que les dijo? ¿Que queremos meterlo en un asilo? No, intervine yo. Es lo que me dijeron los documentos que prepararon. Una declaración de incapacidad mental. 2 médicos comprados. Un proceso legal para tomar el control de todo lo que tengo. Lorena abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Sabía que estaban pisando terreno peligroso. Terreno donde cada palabra podía ser usada en su contra. «Esto no se va a quedar así», dijo Javier finalmente, señalándome con el dedo. «Voy a pelear esto. Voy a probar que estás senil, que ya no piensas con claridad, que eres un peligro para ti mismo». «Inténtalo», le dije, «pero hazlo sabiendo que cada paso que des contra mí será documentado. Cada mentira que digas será refutada. Cada testigo falso que traigas será expuesto». Javier recogió el mazo del suelo. Por un momento pensé que iba a hacer una estupidez, pero Lorena lo tomó del brazo. «Vámonos», susurró. «No vale la pena». Se fueron, caminando hacia su camioneta de lujo. Una camioneta que yo le había regalado a Javier hace 2 años por su cumpleaños. Una camioneta que probablemente pagó con el dinero que me robó. Cuando las luces traseras desaparecieron en la oscuridad, solté un suspiro que había estado conteniendo desde que abrí la puerta. «Eso estuvo cerca», dijo el jefe de seguridad. «Esto apenas comienza», respondió el licenciado Torres. «Señor Morales, tenemos que hablar sobre los siguientes pasos». Nos sentamos en la sala. Manuel preparó café. A las 2 de la mañana, bebiendo café y planeando una guerra legal contra mi propio hijo. ¡Qué ironía! «Van a atacar por varios frentes», explicó Torres. «Primero intentarán el tema de la incapacidad mental. Traerán médicos para declarar que usted sufre de demencia, o Alzheimer, o lo que sea que suene convincente. Pero estoy perfectamente bien. Lo sé, y vamos a probarlo. Ya programé evaluaciones con 3 especialistas independientes, neurólogos de renombre que no tienen ninguna conexión con su familia. Sus resultados serán irrefutables. ¿Qué más? Intentarán desacreditarlo públicamente. Dirán que es un hombre difícil, controlador, que maltrató a su familia. Buscarán testimonios de empleados descontentos, de cualquiera que tenga una queja contra usted. He trabajado con honestidad toda mi vida». «Eso no importa», dijo Manuel. «En estas batallas, la verdad es lo menos importante. Lo que importa es quién cuenta la mejor historia. Y ellos van a pintar una historia donde usted es el villano y ellos son las víctimas». Me recosté en el sofá
sintiendo el peso de la situación. Mis propios hijos, mi propia sangre, tratándome como a un enemigo. También está el tema de Valeria, continuó Torres. Ella no estaba aquí esta noche, pero no se equivoque. Está tan involucrada como Javier. Quizás más. Su esposo, Esteban, es abogado, y uno de los buenos. Va a usar cada truco legal que conozca. ¿Qué puedo hacer? Contraatacar, pero con inteligencia. Primero vamos a presentar cargos por el desfalco de Javier. Evidencia clara, documentada. Eso le da pérdida inmediata de credibilidad en cualquier proceso donde intente declararlo incompetente. ¿Y Valeria? Con ella es más complicado. No ha robado directamente, pero ha sido cómplice. Ha facilitado el acceso de Esteban a información confidencial de la empresa. Eso es suficiente para excluirla de la herencia, pero no para un proceso penal. No quiero meter a mis hijos a la cárcel, dije, y fue la primera vez que mi voz se quebró esa noche. Solo quiero que me dejen en paz, que respeten lo que construí, que entiendan que no soy un objeto del que pueden deshacerse. Manuel puso una mano en mi hombro. Arturo, a veces el amor de padre nos ciega, pero tienes que entender algo. Ellos ya tomaron su decisión, ellos ya te declararon la guerra, y en una guerra o peleas o te destruyen. Tenía razón, lo sabía, pero aceptarlo dolía más de lo que nadie podía imaginar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. El licenciado Torres presentó una demanda formal contra Javier por malversación y apropiación indebida de fondos. La junta directiva de mi empresa, al ver las pruebas, no tuvo más remedio que suspenderlo de todas sus funciones. Javier dejó de ser director de operaciones, dejó de tener acceso a las cuentas, dejó de ser parte de mi empresa. Valeria intentó mediar. Me llamó llorando, rogándome que reconsiderara, que Javier había cometido errores, sí, pero que seguía siendo mi hijo, que la familia era lo más importante. Si la familia fuera lo más importante, le respondí, no hubieran intentado robarme, no hubieran planeado declararme loco, no hubieran venido con un mazo a mi puerta a medianoche. Papá, por favor. Valeria, tú sabías todo. Esteban te contó los planes, y no dijiste nada, no me advertiste, no intentaste detenerlos, eres tan culpable como ellos. Colgué el teléfono. Y me quedé allí, mirando la pantalla, esperando que volviera a sonar, que me dijera que lo sentía, que todo había sido un malentendido. No volvió a llamar. Esteban, por otro lado, no perdió el tiempo. 2 días después de la confrontación en mi puerta, presentó una contrademanda. Alegaba que yo estaba actuando de manera irracional, que había cortado toda comunicación con mi familia sin justificación, que mostraba signos claros de deterioro cognitivo. También solicitó una orden de restricción temporal sobre mis bienes, argumentando que yo podía despilfarrarlos o regalarlos en un estado de confusión mental. Quería congelar mis cuentas. Quería que un juez nombrara un auditor para manejar mis finanzas. Básicamente, querían convertirme en un prisionero de mi propio dinero. Pero cometieron un error que yo había anticipado. Las evaluaciones médicas que el licenciado Torres había programado tuvieron lugar esa misma semana. 3 neurólogos, 3 exámenes exhaustivos, pruebas de memoria, razonamiento lógico, capacidad cognitiva. Los resultados fueron contundentes. El señor Arturo Morales está en pleno uso de sus facultades mentales. No muestra signos de demencia, Alzheimer, ni ningún deterioro cognitivo significativo para su edad. Su capacidad de razonamiento y toma de decisiones es completamente normal. Cuando esos informes llegaron a la corte, la petición de Esteban se cayó como un castillo de naipes. Pero no se rindieron. El siguiente movimiento vino del lado emocional. Javier convocó a una reunión familiar. No me invitó directamente, le pidió a mis nietos que lo hicieran. Mateo, el mayor, de 17 años, me llamó una tarde. «Abuelo», me dijo con voz temblorosa, «papá dice que estás enojado con él. Dice que hay un malentendido y que solo quiere hablar contigo».
Mi corazón se rompió un poco más. Mateo, hijo, esto no es un malentendido. Pero somos familia. Mamá está llorando todo el tiempo. Dice que ya no la quieres, que ya no nos quieres a nosotros tampoco. Cerré los ojos. Lorena, usando a los niños como arma. ¡Qué bajeza! Mateo, yo los quiero a ustedes, a ti, a tu hermana, a tus primos. Pero lo que está pasando entre tu padre y yo es algo que ustedes no pueden entender todavía. Y no es su culpa. Nada de esto es su culpa. ¿Entonces vas a venir a la reunión? No, hijo, no voy a ir. Se quedó en silencio un momento. Papá dice que si no vienes, es porque realmente ya no te importa la familia. Tu padre se equivoca. La abuela Carmen nunca hubiera querido esto. Esa frase me golpeó como un martillo. Carmen, mi Carmen. La mujer que mantenía unida a esta familia. La mujer que hubiera sabido qué decir. ¿Cómo arreglar esto? Tu abuela hubiera estado muy triste, dije finalmente. Triste de ver lo que hicieron tus padres. Triste de ver cómo me traicionaron. Abuelo, yo no sé qué pasó exactamente, pero sí sé que tú siempre has sido bueno con nosotros, y confío en ti. Esas palabras me dieron fuerza. Al menos alguien en esta familia todavía confiaba en mí. Gracias, Mateo. Eso significa más de lo que imaginas. Cuando colgué, Manuel me encontró sentado en el estudio, mirando fijamente una foto de Carmen. ¿Estás bien? No, respondí honestamente. No estoy bien, pero voy a seguir adelante de todos modos. Es lo único que podemos hacer. La reunión familiar se llevó a cabo sin mí, pero no sin consecuencias. Resultó que Javier había invitado no solo a la familia, sino también a algunos empleados clave de mi empresa, gente a la que yo había promovido, gente en la que confiaba. Y frente a todos ellos, Javier dio un discurso. Ricardo, mi contador de confianza, me contó después lo que pasó. Señor Morales, fue horrible. Javier se paró allí y pintó una imagen de usted como si fuera un tirano. Dijo que había sido un padre ausente, que nunca tuvo tiempo para ellos, que siempre puso el trabajo antes que la familia. Dijo que ahora que está mayor, se ha vuelto paranoico y está destruyendo todo lo que construyeron juntos. ¿Y la gente le creyó? Algunos sí. Los que no lo conocen bien. Los que solo ven a un empresario joven y exitoso y a un hombre mayor acusándolo de cosas graves. ¿Y tú, Ricardo, qué piensas? El viejo contador me miró con esos ojos cansados que habían visto 30 años de altibajos en mi empresa. Creo que Javier es un mentiroso. Creo que usted construyó todo esto con sus propias manos, mientras ese muchacho apenas podía cargar una caja. Y creo que si no lo detenemos ahora, va a destruir todo lo que usted tardó décadas en levantar. ¿Qué hizo después del discurso? Pidió un voto entre los accionistas principales. Quiere removerlo de la presidencia de la Junta. Me congelé. ¿Puede hacer eso? Técnicamente sí. Si consigue el apoyo de la mayoría de los accionistas, pueden removerlo como presidente y nombrarlo a él en su lugar. ¿Y cuántos votos tiene? Por ahora, no los suficientes, pero está trabajando en ello. Está ofreciendo bonos, mejores puestos, promesas de expansión. Está comprando lealtades. Era brillante. Tenía que admitirlo. Javier nunca fue bueno con el trabajo duro. Pero siempre supo cómo manipular a la gente. Siempre supo cómo decir lo que querían escuchar. Ricardo, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea, señor Morales. Necesito una auditoría completa de todos los movimientos financieros de la empresa en los últimos 5 años. Quiero saber exactamente cuánto robó Javier, hasta el último centavo. Eso va a tomar tiempo. Tienes 2 semanas. Ricardo asintió y se fue. Y yo me quedé allí, en mi casa vacía, rodeado de recuerdos de una familia que ya no existía. Carmen siempre decía que las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas, que en los momentos difíciles es cuando ves de qué está hecho alguien realmente. Tenía razón. Algunos empleados a los que había ayudado durante años
a los que había apoyado en momentos duros, ahora estaban del lado de Javier. Preferían seguir al joven prometedor que al viejo que los había contratado. Pero otros se mantuvieron firmes. Ricardo, por supuesto. Él había estado conmigo desde el principio. Sabía quién era yo realmente. Beatriz, mi asistente personal de 20 años. Una mujer que conocía cada detalle de mi vida y de mi empresa. Cuando Javier intentó sobornarla para que le diera acceso a mis archivos privados, ella lo mandó al diablo y me contó todo. Ramón, mi jefe de logística. Un hombre que empezó como chofer y a quien promoví hasta convertirse en uno de los pilares de la empresa. Cuando Javier le ofreció un mejor puesto si se unía a él, Ramón respondió: «Prefiero barrer pisos para el señor Morales que ser director para ti». Esas pequeñas victorias me daban esperanza. Me recordaban que no todo estaba perdido, que todavía había gente que valoraba la lealtad por encima del dinero. Pero también me recordaban algo más oscuro, que esto ya no era una disputa familiar. Esto se había convertido en una guerra corporativa. Y en las guerras siempre hay bajas. La auditoría de Ricardo reveló algo que ni siquiera yo esperaba. Javier no solo había robado dinero, había creado toda una red de empresas fantasma, compañías registradas en paraísos fiscales bajo nombres de testaferros, contratos falsos con proveedores que no existían, facturas infladas, comisiones inventadas. En total, había desviado casi $1,5 millones en 5 años. $1,5 millones. Cuando vi esa cifra en el informe, sentí que me faltaba el aire. No era solo el dinero, era la traición, era el tiempo, era el esfuerzo, era todo lo que esa cantidad representaba. $1,5 millones que yo había ganado trabajando 18 horas al día. $1,5 millones que podrían haber sido inversiones, bonos para empleados, expansión de la empresa. $1,5 millones que mi hijo había robado para financiar su estilo de vida de rico sin trabajar. Con esto podemos hundirlo, dijo el licenciado Torres cuando le mostré el informe. Esto no es solo malversación, esto es fraude organizado, lavado de dinero. Javier podría ir a prisión. No quiero enviarlo a prisión, respondí, aunque ya no estaba tan seguro de eso. Solo quiero que devuelva lo que robó y que se aleje de mí para siempre. Señor Morales, con todo respeto, ese barco ya zarpó. Javier no va a negociar, va a pelear hasta el final, y si usted no lo detiene ahora, él lo va a destruir. Tenía razón, lo sabía, pero una parte de mí todavía se aferraba a la esperanza de que esto pudiera resolverse sin llegar a lo peor. Esa esperanza murió 2 días después. Llegó un sobre a mi casa, sin remitente. Adentro había fotos mías saliendo de la casa, entrando al supermercado, caminando en el parque. Fotos tomadas desde lejos, con teleobjetivo, y una nota escrita a mano con una letra que reconocí de inmediato. La letra de Javier. Papá, esto puede terminar de 2 formas. O me devuelves el control de la empresa, o voy a probar que estás tan senil que no deberías estar solo en la calle. Piénsalo bien. Me estaba siguiendo. Mi propio hijo me estaba vigilando como si yo fuera un criminal. Le mostré las fotos al jefe de seguridad. Esto es acoso, dijo. Podemos pedir una orden de restricción. Hágalo. Pero sabía que una orden de restricción era solo un papel. Si Javier realmente quería hacerme daño, un papel no iba a detenerlo. Esa noche Manuel se quedó a cenar conmigo. ¿Cómo aguantas todo esto?, me preguntó. Honestamente no lo sé. Hay días en que quiero rendirme, días en que pienso que tal vez sería más fácil darles lo que quieren y desaparecer. Pero no lo haces. No. Porque si me rindo, ellos ganan. Y no solo ganan la empresa o el dinero, ganan el derecho a decir que yo era un viejo senil que no podía cuidarse a sí mismo. Y eso no se los voy a dar. Nunca. Manuel levantó su copa de vino. Por la dignidad. Lo único que nadie puede quitarte si tú no los dejas. Brindamos. Y en ese momento tomé una decisión. Si Javier quería guerra, la iba a tener. Pero bajo mis términos.
A la mañana siguiente convoqué a una reunión extraordinaria de la junta directiva de la empresa. Javier no fue invitado. Técnicamente, seguía suspendido de todas sus funciones, pero sabía que se iba a enterar, y eso era exactamente lo que yo quería. La sala de juntas estaba llena. 12 miembros de la junta. Ricardo con sus carpetas, el licenciado Torres con su maletín, Beatriz tomando notas, y yo en la cabecera de la mesa como había estado durante 40 años. Caballeros, comencé. Los he reunido aquí porque ha llegado el momento de tomar decisiones difíciles. Todos ustedes conocen la situación con mi hijo, Javier. Han visto las acusaciones. Han escuchado las versiones. Hoy van a conocer la verdad completa. Ricardo distribuyó copias del informe de auditoría. 300 páginas de evidencia. Números, fechas, transferencias. Empresas fantasma. Todo documentado con precisión quirúrgica. Vi cómo cambiaban las caras de los miembros de la junta mientras leían. Algunos palidecían, otros apretaban la mandíbula, algunos simplemente negaban con la cabeza, incrédulos. $1,5 millones, dije, dejando que la cifra flotara en el aire. Eso es lo que mi hijo robó de esta empresa en 5 años, de la empresa que yo fundé, de la empresa que nos da de comer a todos. Uno de los miembros de la junta, el señor Gutiérrez, levantó la mano. Señor Morales, esto es extremadamente grave. ¿Por qué no lo denunció antes? Porque era mi hijo. Respondí con brutal honestidad. Porque quería creer que había una explicación. Porque todavía tenía la esperanza de que se pudiera arreglar dentro de la familia. Pero esa esperanza murió cuando vino a mi casa con un mazo a medianoche. Hubo un murmullo de sorpresa. No todos conocían ese detalle. La situación es la siguiente, continué. Javier está intentando tomar el control de esta empresa. Está ofreciendo favores, prometiendo ascensos, comprando lealtades. Y lo está haciendo con el dinero que robó. ¿Con nuestro dinero? ¿Qué propone que hagamos?, preguntó la señora Domínguez, la consejera independiente. Propongo que votemos su expulsión definitiva de la Junta, que iniciemos acciones legales para recuperar lo robado, y que blindemos la empresa contra cualquier intento de toma hostil. ¿Toma hostil? Hay una empresa extranjera, Logística Global Internacional, que ha estado haciendo ofertas por nuestra compañía. Ofertas que Javier y mi hija Valeria estaban considerando seriamente, sin consultarme, sin informar a la Junta. Querían venderla y repartirse las ganancias. El silencio en la sala era denso como el concreto. ¿Tiene pruebas de eso?, preguntó Gutiérrez. Ricardo sacó otra carpeta. Correos electrónicos, borradores de contratos, reuniones secretas. Todo documentado. Señores, dije poniéndome de pie, esta empresa es mi vida. La construí desde cero. La levanté cuando nadie creía en mí. La sostuve a través de crisis. La hice crecer cuando todos decían que era imposible. No voy a permitir que mi propio hijo la destruya por codicia. La votación fue unánime. Javier Morales fue expulsado permanentemente de la junta directiva. Se iniciaron acciones legales. Se implementaron protecciones contra tomas hostiles. Había ganado la primera batalla real de esta guerra, pero la guerra apenas comenzaba. Javier se enteró de la reunión esa misma tarde, y su respuesta fue rápida. Esa noche, todas las cuentas de redes sociales de mi empresa fueron hackeadas. Alguien publicó mensajes falsos diciendo que la empresa estaba en bancarrota, que había fraude contable, que yo había sido declarado mentalmente incompetente, y que la compañía estaba siendo manejada por un grupo de oportunistas. Beatriz trabajó toda la noche para recuperar las cuentas y borrar los mensajes, pero el daño ya estaba hecho. Varios clientes llamaron preocupados. Algunos proveedores suspendieron entregas. Las acciones de la empresa cayeron 3 puntos. Fue Javier, dijo el especialista en ciberseguridad que contratamos. No directamente, pero pagó a alguien para hacerlo. Podemos rastrearlo, pero tomará tiempo. ¿Cuánto tiempo? Semanas, tal vez meses. No teníamos 2 meses. Cada día que pasaba, Javier ganaba terreno. Cada día que pasaba, más gente empezaba a dudar de mí. Entonces Valeria hizo su movimiento.
Me citó en una cafetería del centro, un lugar público, neutral. Dijo que necesitábamos hablar, que las cosas se habían salido de control, que ella podía ayudar a solucionar esto. Fui, con Manuel esperando en una mesa cercana y con una grabadora en mi bolsillo, porque ya no confiaba en nadie. Valeria llegó 15 minutos tarde. Llevaba gafas de sol y el cabello recogido. Se veía cansada, más delgada de lo que recordaba. «Hola, papá», dijo sentándose frente a mí. «Valeria, ¿te ves bien? Me alegra ver que estás bien. ¿Es eso lo que viniste a decirme? ¿Que te alegra ver que estoy bien?» Ella suspiró. «Vine a pedirte que pares esto. Por favor. Estás destruyendo a la familia». «Yo no estoy destruyendo nada. Tu hermano lo hizo cuando decidió robarme. Tú lo hiciste cuando decidiste ayudarlo». «Papá, Javier cometió errores. Lo sé. Pero sigue siendo tu hijo. Sigue siendo mi hermano. ¿De verdad vas a meterlo a la cárcel? Se llevó $1,500,000. Esos no son errores. Eso es un delito. El dinero se puede devolver. ¿Con qué? ¿Con el dinero que ya se gastó en lujos? ¿Con el condominio del centro? ¿Con los viajes a Europa? ¿Con las camionetas de $150,000? Valeria apretó los labios. Hay formas de arreglarlo. Esteban dice que podemos llegar a un acuerdo. Javier devuelve parte del dinero, tú retiras los cargos y todos seguimos adelante. Todos seguimos adelante. Solté una risa amarga. Valeria, intentaron declararme loco. Intentaron quitarme mi empresa. Tu marido redactó documentos para hacerlo. ¿Y ahora vienes aquí a decirme que todos sigamos adelante como si nada hubiera pasado? Fue idea de Esteban. Yo no quería. Pero no hiciste nada para detenerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y esta vez, por primera vez, vi algo real en ellos. Algo que no era manipulación ni teatro. Estaba asustada. Tenía miedo, susurró. Miedo de que si me oponía a Javier, él me dejaría fuera de todo. Miedo de que Esteban me dejara si no lo apoyaba. Miedo de quedarme sin nada. ¿Y yo? ¿No tenías miedo por mí? ¿No pensaste en lo que me iban a hacer? Pensé que estarías mejor, que en un lugar donde te cuidaran, donde no tuvieras que preocuparte por la empresa. ¿En un asilo? La interrumpí. ¿Eso es lo que pensaste? ¿Que estaría mejor encerrado en un asilo mientras ustedes se repartían lo que construí? Las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo siento, papá. Lo siento mucho. ¿Sabes qué es lo más triste, Valeria? Que tal vez sí lo sientas, pero no lo suficiente como para haber hecho algo diferente. No lo suficiente como para haber sido honesta conmigo desde el principio. Me puse de pie. Dile a Javier que no vas a ver tratos. Dile a Esteban que prepare sus mejores argumentos legales. Y dite a ti misma que tuviste la oportunidad de hacer lo correcto, y no la tomaste. Me alejé de esa mesa sintiendo el peso de cada uno de mis 72 años. Valeria se quedó allí llorando en silencio. Y una parte de mí, la parte que todavía era padre, quería darse la vuelta y abrazarla. Pero no lo hice. Porque a veces el amor no es suficiente. A veces la dignidad tiene que ir primero. Los días siguientes fueron como caminar por un campo minado. Javier contrató a sus propios abogados, no uno ni dos. Un equipo completo de una firma internacional. Gente que cobraba $1,000 la hora y tenía fama de ganar casos imposibles. Presentaron una contrademanda masiva. Acusaron a mi empresa de irregularidades contables. Dijeron que yo había usado fondos corporativos para gastos personales, que había dado contratos a empresas de amigos sin seguir los procedimientos adecuados, que había manejado la empresa como si fuera mi reino personal sin rendir cuentas a nadie. Algunas acusaciones eran ridículas, otras tenían un grano de verdad retorcida. Sí, había contratado empresas de conocidos, pero porque eran los mejores en su rubro, y porque conocía su trabajo personalmente. Sí, había usado dinero de la empresa para algunos gastos, pero gastos legítimos, documentados, aprobados por la Junta.
Pero Javier sabía que en el tribunal de la opinión pública, la verdad importa menos que la narrativa. Y él estaba construyendo una narrativa donde yo era un viejo déspota, aferrado al poder, incapaz de reconocer que era hora de entregar las riendas. Los medios empezaron a cubrirlo, primero portales de Internet, luego periódicos locales, luego noticieros nacionales. Destacado empresario enfrenta demanda de sus propios hijos por presunto fraude. Familia Morales. En guerra legal por el control de imperio de transporte. Hijos acusan a padre de manipulación y abuso de poder. Mi nombre, el nombre que había construido durante décadas con trabajo honesto, ahora estaba siendo arrastrado por el lodo. Beatriz me traía los recortes de prensa cada mañana. Yo los leía con una taza de café enfriándose en mis manos. Señor Morales, me decía, no lea esas cosas, solo le van a hacer daño. Necesito saber lo que dice la gente. Necesito saber contra qué estoy peleando. Pero la verdad es que cada artículo era una daga. Cada titular era una herida. Y algunos días me preguntaba si valía la pena luchar. Esos eran los días en que miraba la foto de Carmen en mi escritorio. ¿Qué harías tú?, le preguntaba a esa imagen congelada en el tiempo. ¿Cómo resolverías esto? Y aunque ella no podía responderme, sabía lo que diría. Carmen siempre fue más fuerte que yo, más sabia, más firme cuando era necesario serlo. Arturo, me diría con esa voz suave pero firme que tenía. No se trata de ganar o perder. Se trata de poder mirarte al espejo cada mañana y saber que hiciste lo correcto. Y eso era lo único que me mantenía en pie. Pero Javier tenía más trucos bajo la manga. Una mañana llegó un inspector de la oficina de impuestos a mi casa con una orden de auditoría fiscal. Querían revisar todas mis declaraciones de impuestos de los últimos 10 años. Es procedimiento estándar, dijo el inspector. Alguien presentó una denuncia anónima sugiriendo irregularidades fiscales. Alguien, Javier. Obviamente le entregué toda la documentación, cada recibo, cada factura, cada declaración, porque siempre había pagado mis impuestos religiosamente, hasta el último centavo. Pero una auditoría así toma tiempo. Y mientras tanto, la sombra de la sospecha permanece. Los clientes se ponen nerviosos. Los proveedores empiezan a pedir pagos por adelantado. Los bancos revisan 2 veces cada transacción. Javier sabía exactamente lo que estaba haciendo. No necesitaba ganar esa batalla. Solo necesitaba crear suficiente caos para debilitarme. Y estaba funcionando. La empresa empezó a perder contratos. Clientes de años, gente con la que había trabajado por décadas, empezaron a buscar otros proveedores. No porque dudaran de la calidad de nuestro servicio, sino porque no querían estar asociados con un escándalo. Ramón, mi jefe de logística, llegó una tarde con la peor noticia. Señor Morales, acabamos de perder el contrato con Comercial del Norte. Era nuestro cliente más grande. ¿Por qué? Dijeron que están reestructurando sus operaciones, pero hablé con mi contacto allí. La verdad es que están preocupados por toda esta situación legal. No quieren involucrarse. Ese contrato representaba el 20% de nuestros ingresos anuales. ¿Podemos sobrevivir sin él? Sí, pero va a estar apretado. Y si perdemos otro cliente grande, vamos a tener que despedir gente. Despedir gente. Familias que dependían de mi empresa. Padres que usaban ese salario para alimentar a sus hijos. Estudiantes que trabajaban a medio tiempo para pagar la universidad. Todo eso en riesgo por la codicia de mi propio hijo. Esa noche, Manuel me encontró en el estudio, mirando al vacío. ¿Estás considerando rendirte?, me dijo. No fue una pregunta. Estoy considerando cuántas personas inocentes van a sufrir por esta guerra. Empleados que no tienen nada que ver con esto. Familias que se van a quedar sin ingresos. Si te rindes, ¿crees que Javier va a cuidar de ellos? No. ¿Crees que él va a manejar la empresa mejor que tú? No. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos empleados cuando Javier tome el control y la venda a esa empresa extranjera?
¿Cuántos van a perder su trabajo cuando decidan optimizar operaciones? No contesté porque sabía la respuesta. En las adquisiciones corporativas, lo primero que hacen es recortar personal, eliminar redundancias, traducción, despedir gente. No estás peleando solo por ti, Arturo, continuó Manuel. Estás peleando por todos ellos también. Y si hay alguien que puede salvar esta empresa, eres tú. Tenía razón, como siempre. Pero necesito un plan, dije. No puedo seguir reaccionando a lo que hace Javier. Necesito tomar la iniciativa. ¿Qué tienes en mente? Entonces, me apoyé en el escritorio, mirando los documentos esparcidos frente a mí. Contratos, estados financieros, organigramas. Y entonces lo vi. La respuesta había estado allí todo el tiempo. Voy a hacer algo que debí haber hecho hace años, dije. Voy a proteger esta empresa no solo de Javier, sino de cualquiera que intente usar mi edad o mi condición como excusa para quitármela. ¿Cómo? Voy a crear una estructura corporativa donde yo deje de ser el único punto de control, donde haya un consejo operativo fuerte, donde haya reglas claras de sucesión, donde nadie, ni siquiera mis hijos, pueda tomar el control sin antes probar que está calificado para hacerlo. Manuel sonrió. Eso es brillante. Les quita su argumento principal, que eres un viejo aferrado al poder. Exactamente, y al mismo tiempo protejo lo que construí. Si algo me pasa, la empresa sigue. Si realmente me vuelvo incapaz algún día, hay un proceso claro. Pero nadie puede simplemente robarla porque cree que se lo merece. Javier se va a volver loco cuando se entere. Que se vuelva loco. Estoy cansado de jugar a la defensiva. Pasé las siguientes 2 semanas trabajando con el licenciado Torres y un equipo de consultores corporativos. Reestructuramos toda la empresa. Creamos un consejo operativo de 7 personas. Gente competente, gente leal, gente que conocía el negocio desde adentro. Establecimos reglas claras. Para ser considerado para director general de la empresa, cualquier candidato tenía que tener al menos 10 años de experiencia en la industria, un historial probado de éxito y la aprobación de al menos 5 de los 7 miembros del consejo. Javier no calificaba. Ni siquiera estaba cerca de calificar. También creamos un fideicomiso irrevocable para las acciones mayoritarias. Un fideicomiso donde yo era el beneficiario mientras viviera, pero que luego se distribuiría según reglas muy específicas. Reglas que no podían cambiarse. Reglas que protegían a los empleados, a los clientes y a la empresa misma. Y finalmente hice algo que nunca pensé que haría. Puse a la venta el 30% de la empresa. No a Logística Global Internacional, sino a 3 inversores institucionales de prestigio. Fondos de inversión con visión a largo plazo. Con ese dinero, pagué todas las deudas de la empresa. Creé un fondo de contingencia y deposité una cantidad sustancial en una cuenta separada, destinada específicamente a recuperar el dinero que Javier robó a través de procesos legales. Cuando todo estuvo listo, convoqué a una conferencia de prensa. Los medios que me habían estado crucificando durante semanas de repente se volvieron muy interesados cuando anuncié una declaración importante sobre el futuro de Transportes Morales. La sala de prensa del hotel donde hicimos el anuncio estaba llena. Cámaras, periodistas, algunos de mis empleados que quisieron estar presentes. Me paré frente a todos ellos, con Manuel a mi lado, y di el discurso más importante de mi vida. Damas y caballeros, comencé. Los últimos meses han sido difíciles para mí y para mi familia. Se han dicho muchas cosas, algunas ciertas, muchas falsas. Hoy quiero poner las cosas en claro. Hice una pausa, mirando directamente a las cámaras. Mi nombre es Arturo Morales. Tengo 72 años y estoy en plena posesión de mis facultades mentales, como lo confirman 3 evaluaciones médicas independientes que están a disposición de quien quiera revisarlas. Algunos periodistas garabateaban furiosamente. Fundé Transportes Morales hace 40 años con un camión prestado y un sueño. Hoy es una de las empresas de logística más importantes del país. Y hoy anuncio cambios que asegurarán que lo siga siendo por los próximos 40 años.
Expliqué la reestructuración, el nuevo consejo operativo, las reglas de sucesión, la venta parcial a inversores institucionales. Estos cambios prueban que no me estoy aferrando al poder. Me estoy aferrando a hacer las cosas bien, a proteger los trabajos de 800 familias que dependen de esta empresa, a mantener la calidad y el servicio que nos ha caracterizado. Luego vino la parte difícil. También quiero hablar sobre mi hijo, Javier Morales. El murmullo en la sala se intensificó. Javier trabajó en esta empresa durante varios años, y durante ese tiempo, desvió aproximadamente $1,500,000 en fondos corporativos para uso personal. Tengo pruebas completas de esto, que han sido presentadas a las autoridades correspondientes. Flashes de cámaras, preguntas gritadas, caos. Levanté una mano para pedir silencio. Sé que para muchos esto es un escándalo familiar. Para mí es una tragedia personal. Pero también es una cuestión de justicia, y en esta empresa, la justicia se aplica igual para todos, incluida mi familia. Señor Morales, gritó un periodista, ¿está diciendo que va a meter a su propio hijo a la cárcel? Estoy diciendo que las consecuencias de las acciones de una persona no desaparecen porque esa persona sea mi hijo. Estoy diciendo que el respeto, la honestidad y el trabajo duro tienen que significar algo, y que cuando esos valores se traicionan, hay un precio que pagar. Salí de esa conferencia sintiendo que me quitaba un peso enorme de encima. Ya no había más secretos, ni más sombras. Todo estaba sobre la mesa. Javier tendría ahora que pelear, no en la oscuridad, sino a la luz del día, y yo estaba listo para esa pelea. La reacción fue inmediata. Esa misma noche, Javier dio su propia conferencia de prensa, improvisada, desorganizada, desesperada. Se paró frente a las cámaras, con Lorena a su lado y con un abogado que se veía incómodo. Lo vi en vivo desde mi casa. Manuel, Ricardo y el licenciado Torres estaban conmigo. Ninguno de nosotros dijo nada mientras Javier hablaba. Solo mirábamos. Mi padre está enfermo, dijo Javier con voz temblorosa, fingiendo emoción. No físicamente, pero mentalmente. La muerte de mi madre lo cambió, lo volvió paranoico, desconfiado. Ya no es el hombre que era, y la gente que lo rodea ahora, esos supuestos asesores, solo lo están usando para sus propios fines. Hizo una pausa dramática. Yo nunca robé nada. Ese $1,500,000 que menciona son inversiones legítimas que hice en nombre de la empresa, inversiones que él autorizó, pero que ahora, en su confusión, ya no recuerda, o la gente a su alrededor lo convenció de que no sucedieron. Era bueno, tenía que admitirlo. Si yo no tuviera las pruebas, si no tuviera los correos, las transferencias, los testimonios de Ricardo y otros empleados, si fuera solo mi palabra contra la suya, tal vez la gente le creería. Pero yo tenía las pruebas. ¿Por qué fui a su casa esa noche?, continuó Javier. Porque estaba desesperado. Porque mi padre no contestaba mis llamadas. Porque estaba preocupado de que estuviera solo con gente que no tiene sus mejores intereses en mente. Sí, llevé una herramienta porque pensé que le había pasado algo malo. Porque soy su hijo y lo amo. Lorena lloraba a su lado. Lágrimas de telenovela perfectas. Hoy, mi padre me acusó públicamente de ser un ladrón. Me expuso ante todo el país. Destruyó mi reputación y lo hizo basándose en información manipulada por gente que quiere quedarse con su empresa. Javier miró directamente a la cámara. ¿Papá? Si estás viendo esto, por favor, busca ayuda, busca tratamiento. No dejes que esta gente te aleje de tu familia. Todavía estamos aquí, todavía te queremos, pero necesitas ayuda. La conferencia terminó. Los periodistas gritaban preguntas. Javier se fue sin responder ninguna. Apagué el televisor. Es bueno, dijo Manuel. Muy bueno. Retorció todo para hacerse la víctima. Pero no tiene pruebas, respondió el licenciado Torres. Solo tiene palabras, nosotros tenemos documentos. En el tribunal de la ley, tal vez, dije. Pero en el tribunal de la opinión pública, las palabras pueden ser más poderosas que los documentos. La gente quiere creer en historias dramáticas.
en el hijo preocupado, en el padre confundido. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Ricardo. «Nada», respondí. «Dejamos que las autoridades hagan su trabajo. Dejamos que los números hablen por sí mismos y continuamos con la reestructuración de la empresa». Pero por dentro, sentía que estaba peleando una batalla en demasiados frentes. La batalla legal, la batalla mediática, la batalla emocional de ver a mi hijo destruir su propia vida solo para destruir la mía. Y me preguntaba cuánto más podría aguantar. Los días siguientes fueron un torbellino. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Algunos me apoyaban, diciendo que estaba haciendo lo correcto al defender mi empresa. Otros me atacaban, diciendo que era un padre terrible por priorizar el dinero sobre la familia. Hubo manifestantes afuera de mis oficinas. No muchos, tal vez 20 o 30, pero suficientes para que las cámaras los filmaran. Llevaban carteles. «La familia es primero». «Señor Morales, perdone a su hijo. El dinero no es más importante que la sangre». Javier los había organizado, obviamente, pero funcionó. Las imágenes salieron en todos los noticieros. Dentro de la empresa, la moral estaba por los suelos. Los empleados no sabían qué creer. Algunos pensaban que yo era un héroe defendiendo lo que construí. Otros pensaban que estaba siendo demasiado duro con Javier. Beatriz organizó una reunión general. Todos los empleados, 800 personas reunidas en el almacén principal. Me paré frente a ellos con un micrófono. Sé que hay incertidumbre. Sé que algunos de ustedes están preocupados por sus trabajos. Y quiero ser completamente honesto con ustedes. Hice una pausa, mirando esas caras que conocía. Gente que había trabajado conmigo 10, 20, 30 años. Gente de cuyos hijos yo había sido padrino. Gente que había estado en el funeral de Carmen. Esta empresa está pasando por una crisis, no una crisis financiera. Nuestros números son sólidos. Tenemos contratos, tenemos clientes. Pero estamos en una crisis de confianza. Y esa crisis fue causada por errores que se cometieron. Errores graves. Alguien en el fondo gritó: «Señor Morales, no nos deje». Otros se unieron al grito. Un aplauso espontáneo comenzó a extenderse por el almacén. Sentí un nudo en la garganta. «No voy a dejarlos», dije cuando el aplauso se apagó. «Pero necesito que confíen en mí. Necesito que entiendan que las decisiones que estoy tomando no son para hacerles daño. Son para protegerlos. Para proteger esta empresa que nos da de comer a todos». «¿Y el señor Javier?», preguntó alguien. «¿Es verdad lo que dicen?». «Lo que yo digo es verdad», respondí. Javier tomó dinero que no le pertenecía. Dinero que les pertenecía a ustedes también. Cada dólar que robó fue un dólar menos para bonos, para mejoras, para expansión que podría haber significado más empleos. Hubo murmullos. Pero Javier es mi hijo, y una parte de mí siempre lo amará. Una parte de mí siempre deseará que las cosas hubieran sido diferentes. Pero el amor no significa permitir que alguien te destruya. El amor también significa poner límites. Significa decir: esto está mal y tiene que haber consecuencias. Una mujer en la primera fila, la señora García, que había trabajado en limpieza por 25 años, levantó la mano. «Señor Morales, mi hijo cometió errores cuando era joven. Estuvo en la cárcel 2 años. Pero cuando salió, le di otra oportunidad. Y ahora es un buen hombre. ¿No puede darle al señor Javier otra oportunidad?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. «Señora García», dije suavemente, «le daría a Javier otra oportunidad. Pero para eso, él tendría que admitir que hizo algo malo. Tendría que devolver lo que tomó. Tendría que pedir perdón. Y no solo a mí, a todos ustedes, porque les robó a todos ustedes también». «¿Y si lo hace?», preguntó ella. «Si admite y pide perdón». «Entonces hablaremos», respondí. «Pero hasta ese momento, las consecuencias legales tienen que seguir su curso». La reunión terminó con aplausos. No unánimes, pero lo suficientemente fuertes para darme esperanza. Salí de ese almacén sintiendo que tal vez,
Solo, tal vez, las cosas podrían salir bien. Pero esa noche recibí una llamada que cambió todo. Era de Mateo, mi nieto. «Abuelo», dijo con voz quebrada, «necesito hablar contigo». «Claro, hijo. ¿Qué pasa?» «Es sobre papá. Él está muy mal». Se me heló la sangre. «¿Mal cómo?» «Ayer lo encontré bebiendo en su oficina a las 10 de la mañana. Y estaba llorando. Nunca lo había visto llorar. Y dice cosas raras». «¿Qué tipo de cosas?» «Dice que si pierde el juicio, va a perder todo. Que nos van a quitar la casa, que vamos a terminar en la calle. Mamá está histérica, mi hermana no para de llorar, y yo no sé qué hacer». Se me partió el corazón, no por Javier, sino por esos chicos que no tenían la culpa de nada. «Mateo, escúchame bien. Pase lo que pase con tu padre, tú y tu hermana van a estar bien. Te doy mi palabra, nadie les va a quitar su casa, nadie los va a dejar en la calle. ¿Lo prometes?» «Lo prometo». Se quedó en silencio un momento. «Abuelo, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras». «¿Papá realmente hizo lo que dices?» La pregunta que había estado evitando. «Sí, Mateo, lo hizo». «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así?» «No lo sé, hijo. A veces las personas que amamos toman decisiones que no entendemos, decisiones que nos lastiman, y tenemos que aprender a vivir con eso». «¿Todavía lo quieres? ¿A papá?» «Sí», respondí, y fue la verdad más dolorosa que había dicho. «Lo quiero». Pero eso no significa que pueda ignorar lo que hizo. «Yo también lo quiero», dijo Mateo, «pero estoy enojado con él, muy enojado». «Está bien estar enojado, es normal». «¿Se va a arreglar algún día? ¿Ustedes van a volver a hablar?» «No lo sé, Mateo. Espero que sí. Pero eso depende de tu padre, de las decisiones que tome ahora». Después de colgar, me quedé mirando el teléfono mucho tiempo. Manuel entró al estudio. «¿Estás bien?» «No», respondí. «No estoy bien, pero voy a seguir adelante de todos modos». 3 días después, llegó la noticia que estaba esperando. La fiscalía había aceptado el caso. Las pruebas que presenté eran suficientes para proceder con cargos formales contra Javier por fraude y malversación. Iban a emitir una orden de arresto. Cuando el licenciado Torres me lo dijo, no sentí triunfo. No sentí satisfacción. Solo sentí un vacío profundo. «¿Cuándo?», pregunté. «Mañana o pasado. Depende de los trámites judiciales. ¿Y luego?» «Luego tendrá que presentarse ante un juez. Pueden darle fianza o pueden dictar prisión preventiva. Depende si el juez considera que hay riesgo de fuga, las empresas fantasma, las cuentas en el extranjero. Eso podría complicar las cosas. Si el juez piensa que tiene activos ocultos y recursos para huir del país, no le va a dar fianza». Cerré los ojos. «No quiero que vaya a la cárcel», dije. «Quiero que devuelva el dinero. Quiero que admita lo que hizo. Quiero que aprenda la lección. Pero no quiero verlo encerrado». «Señor Morales, eso ya no depende de usted. El proceso legal ya comenzó. Ahora es el Estado el que procede». Tenía razón. Yo había puesto esto en marcha, y ahora era como una roca rodando montaña abajo. Ya no podía detenerla, aunque quisiera. Esa noche no pude dormir. Me senté en el estudio mirando fotos viejas. Javier de niño, en su uniforme escolar. Javier en su graduación de la universidad. Javier en el día de su boda, sonriendo como si tuviera el mundo en sus manos. ¿En qué momento todo salió mal? ¿Fue culpa mía? ¿Trabajé tanto que no le di suficiente atención? ¿Le di demasiado sin hacer que se lo ganara? ¿Fue la muerte de Carmen lo que rompió el equilibrio? No tenía respuestas, solo preguntas que me atormentaban en la oscuridad. A las 3 de la mañana sonó mi teléfono. Un número que no reconocía. «Hola, papá». Era Javier. «Javier. Sé que vienen por mí mañana, sé lo que hiciste». Su voz sonaba extraña, tranquila, demasiado tranquila. «Javier, si entregas el dinero, si admites lo que hiciste, podemos hablar con la fiscalía. Podemos negociar».
No voy a admitir nada, porque no hice nada malo. Javier, por favor, piensa en tus hijos, piensa en Mateo y en tu hija. Necesitan que seas fuerte ahora, que hagas lo correcto. ¿Lo correcto? Soltó una risa amarga. ¿Como tú? ¿Destruyendo a tu propia familia por dinero? No es por dinero, nunca fue por dinero. Entonces, ¿por qué? ¿Por orgullo? ¿Porque no soportas que alguien te desobedezca? ¿Porque necesitas probar que sigues siendo el patriarca todopoderoso? Es por respeto, Javier, por dignidad, por principios, cosas que pensé que te había enseñado. Lo único que me enseñaste fue que el trabajo es más importante que todo, que el dinero vale más que las personas, que ser exitoso significa sacrificar todo lo demás. Eso no es verdad, ¿no? ¿Cuántos de mis cumpleaños te perdiste? ¿Cuántos partidos de fútbol? ¿Cuántas noches me fui a la cama sin que hubieras llegado a casa? Yo estaba trabajando para darte una vida mejor. No queríamos una vida mejor, queríamos un padre. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Javier, si así te sentías, si tenías esos resentimientos, podíamos haber hablado, podíamos haberlo resuelto. ¿Pero robar? ¿Planear quitarme mi empresa? Esa no es la respuesta. Ya no importa, dijo. Tú ya tomaste tu decisión y yo tomé la mía. ¿Qué significa eso? Significa que vas a tener que vivir con las consecuencias de lo que hiciste, así como yo voy a vivir con las consecuencias de lo que hice. Javier, no hagas ninguna estupidez. Colgó. Intenté llamarlo de vuelta. No contestó. Marqué a Lorena. No contestó. Marqué a Valeria. Tampoco. El pánico empezó a apoderarse de mí, las palabras de Javier, su tono. Vas a tener que vivir con las consecuencias. Llamé al licenciado Torres. Necesito que mande a alguien a casa de Javier. Ahora, inmediatamente. ¿Qué pasó? Acabo de hablar con él. Dijo cosas extrañas. Me preocupa que vaya a hacer algo drástico. Torres no discutió. Hizo las llamadas necesarias. Una hora después, me devolvió la llamada. Señor Morales, Javier no está en su casa. Su esposa dice que salió hace 2 horas y no ha regresado. No contesta el teléfono. Dios mío. Ya alertamos a las autoridades. Si aparece en algún lugar, nos van a avisar. Pasé el resto de la noche en vela, caminando por la casa como un animal enjaulado. Cada minuto parecía una eternidad. Cada vez que sonaba mi teléfono, el corazón me daba un vuelco. A las 7 de la mañana, finalmente recibí la llamada. Era Valeria. Papá, dijo, y estaba llorando. Javier está en el hospital. Mi sangre se congeló. ¿Qué pasó? Lo encontraron en su auto, en un estacionamiento. Había tomado pastillas, muchas pastillas. El mundo se detuvo. ¿Está vivo? Le lavaron el estómago. Va a estar bien, físicamente. Pero papá dejó una nota. ¿Qué decía? Valeria sollozaba tan fuerte que apenas podía hablar. Decía que no podía soportarlo más, que la vergüenza era demasiada, que prefería esto a ir a la cárcel, y que esperaba que pudieras vivir con lo que habías hecho. Mis piernas me fallaron. Me dejé caer en una silla. ¿Dónde está? En el Hospital Los Ángeles. Pero papá no quiere verte. Le dijeron que venías en camino y se puso muy mal. Los médicos dicen que no puedes entrar. Tengo que verlo. No puedes, no ahora. Por favor, solo danos tiempo. Colgó. Y me quedé allí en mi estudio, rodeado de todo lo que había construido, todo lo que había luchado por proteger. Y me pregunté si valía la pena. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Javier sobrevivió. Físicamente se estaba recuperando, pero mentalmente, emocionalmente, estaba destrozado. La noticia se filtró a los medios. Hijo de empresario intenta quitarse la vida tras acusaciones de fraude. Los titulares eran brutales, y las opiniones en redes sociales, peores. El señor Morales llevó a su hijo al borde de la muerte por dinero. Esto es lo que pasa cuando el orgullo es más importante que la familia. Un padre que prefiere ver a su hijo muerto que admitir que se equivocó.
Dejé de leer. Dejé de ver las noticias. Me encerré en mi casa y no quise ver a nadie. Manuel tuvo que entrar prácticamente a la fuerza. Arturo, esto no es tu culpa. Sí lo es. Yo puse esto en marcha. Yo presenté la demanda. Yo di las conferencias de prensa. Javier intentó hacer eso porque no quería enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Tú no pusiste el dinero en esas cuentas. Tú no creaste las empresas fantasma. Tú no robaste $1,500,000. Él lo hizo. Pero soy su padre. Debía haber encontrado otra forma. ¿Qué otra forma? Dejar que siguiera robando. Dejar que te quitara todo. Dejar que destruyera la empresa y dejara a 800 familias sin trabajo. ¿Esa hubiera sido la respuesta correcta? No contesté porque no sabía la respuesta. Arturo, mírame, dijo Manuel. Te conozco hace 50 años. Sé qué clase de hombre eres, y sé que esto te está matando por dentro. Pero tienes que entender algo. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. No puedes proteger a alguien de las consecuencias de sus propias decisiones. Es mi hijo. Lo sé, y por eso duele tanto. Pero seguir culpándote no va a ayudarlo. Lo único que va a hacer es destruirte a ti también. Tenía razón, como siempre. Pero saber que tenía razón no hacía que doliera menos. Una semana después, Javier fue dado de alta del hospital. No fue a casa. Fue directamente a presentarse ante las autoridades con su equipo de abogados. El juez, considerando el intento reciente y el testimonio de psicólogos, le concedió libertad bajo fianza, pero con condiciones estrictas. No podía salir del país, tenía que reportarse cada semana ante la corte y tenía que someterse a tratamiento psicológico. El proceso legal continuaría, pero al menos Javier no estaría en prisión preventiva. Valeria vino a verme 2 días después. Llegó a mi casa al atardecer. Se veía cansada, demacrada, como si hubiera envejecido 10 años en 2 semanas. ¿Puedo pasar?, preguntó desde la puerta. Claro. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde habíamos tenido tantas cenas familiares, tantas celebraciones, tantos momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. ¿Cómo está Javier?, pregunté. Vivo. Es lo mejor que puedo decir. Los médicos dicen que está estable. Pero papá está roto, completamente roto. Lo siento, de verdad lo siento. Lo sé, dijo ella. Y creo que él también lo sabe, aunque nunca lo admitirá. Nos quedamos en silencio un momento. Vine a decirte algo, dijo finalmente. Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Dime. Tienes razón, sobre todo. Javier robó ese dinero y yo lo sabía. Esteban me dijo que era solo optimización de recursos, que era normal en los negocios. Pero yo sabía que estaba mal, y no dije nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y cuando planearon lo de la incapacidad mental, yo lo sabía también. Y tampoco dije nada, porque tenía miedo. Miedo de perder mi parte de la herencia. Miedo de que Esteban se enojara conmigo. Miedo de quedarme sin nada. Valeria. Pero lo que pasó con Javier, eso me abrió los ojos. Vi a mi hermano en esa cama de hospital, con tubos por todas partes, y me di cuenta de que el dinero no importa. La empresa no importa. Nada de eso importa si perdemos lo que es realmente importante. ¿Y qué es realmente importante? La familia. La verdadera familia. No la familia que finge que todo está bien mientras por dentro se está pudriendo. Sino la familia que puede ser honesta, que puede cometer errores y admitirlos, que puede lastimarse y aún así encontrar una forma de sanar. Se limpió las lágrimas. Papá, Javier tiene que enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Entiendo eso, pero es mi hermano, y tú eres mi padre, y no quiero perder a ninguno de los dos. No me vas a perder, Valeria. ¿Pero podremos volver a ser una familia algún día? La pregunta que me había estado haciendo durante semanas. No lo sé, respondí honestamente. No sé si podremos volver a ser lo que éramos, pero tal vez podamos ser algo nuevo, algo diferente, algo más honesto. Valeria asintió.
Esteban y yo nos vamos a divorciar, dijo de repente. ¿Qué? No puedo seguir con él. No después de todo esto. No después de ver cómo manipuló todo. Cómo nos usó a todos para su propio beneficio. Valeria, no tienes que tomar esas decisiones ahora. Sí, tengo que tomarlas, porque si algo he aprendido de todo esto, es que ya no puedo dejar que el miedo guíe mi vida. Ya no puedo callarme cuando sé que algo está mal. Me acerqué a ella y la abracé. Por primera vez en meses, abracé a mi hija, y ella lloró en mi hombro como cuando era una niña pequeña. Perdóname, papá. Perdóname por todo lo que pasó. Te perdono, hija. Yo también. Las siguientes semanas trajeron cambios. Valeria comenzó su proceso de divorcio. Esteban, sorprendentemente, no peleó. Tal vez porque sabía que su reputación ya estaba demasiado dañada. Tal vez porque simplemente ya no le convenía. Javier comenzó su tratamiento psicológico. Su abogado negoció con la fiscalía. Eventualmente llegaron a un acuerdo. Javier devolvería el dinero robado en pagos programados, haría servicio comunitario y aceptaría una sentencia de libertad condicional. No iría a prisión, pero tendría antecedentes penales y quedaría permanentemente excluido de cualquier puesto en mi empresa. No volvimos a hablar. Ni él ni yo estábamos listos. Pero al menos ya no había esa guerra abierta. Había algo parecido a una tregua fría. La empresa se estabilizó. Los contratos que habíamos perdido. Algunos regresaron cuando vieron que la reestructuración era seria. Otros no volvieron. Pero encontramos nuevos clientes. Beatriz, Ricardo, Ramón y el resto del equipo se mantuvieron firmes. Y poco a poco, la moral empezó a recuperarse. Mateo, mi nieto, empezó a visitarme los domingos. Al principio era incómodo. No sabíamos de qué hablar, pero eventualmente encontramos nuestro ritmo. Abuelo, me dijo un día, ¿crees que papá y tú van a volver a hablar algún día? Espero que sí, Mateo. Pero va a tomar tiempo, mucho tiempo. ¿Me enseñarías sobre el negocio? Preguntó de repente. Cuando sea mayor, quiero trabajar en la empresa, pero trabajar de verdad, como tú lo hiciste. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estás seguro? Después de todo lo que pasó, por esa misma razón, quiero probar que nuestra familia puede hacer las cosas bien, que podemos ser honestos, que podemos ganarnos las cosas por mérito propio. Lo miré y vi algo que no había visto en mucho tiempo. Esperanza. Entonces te voy a enseñar todo lo que sé, pero vas a empezar desde abajo, como empecé yo. Me parece perfecto. Hoy, 6 meses después de todo aquello, me senté en mi estudio con una taza de café. El sol entraba por la ventana. Afuera, el jardín estaba lleno de las flores que Carmen había plantado hace años y que yo había seguido cuidando. Manuel pasó a visitarme. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Cansado, respondí. ¿Pero en paz? ¿En paz? Sí, porque hice lo que tenía que hacer. No fue fácil, no fue perfecto, y no terminó como yo hubiera querido, pero fue lo correcto. ¿Sin arrepentimientos? Lo pensé un momento. Algunos. Desearía haber hablado más con Javier cuando era joven. Desearía haber pasado más tiempo con mis hijos. Desearía que Carmen estuviera aquí para ayudarme a navegar todo esto. Pero no me arrepiento de haber defendido mis principios. No me arrepiento de haber protegido mi dignidad. Manuel asintió. Carmen estaría orgullosa de ti. ¿Tú crees? Lo sé. Ella siempre decía que lo más importante de un hombre no es lo que tiene, sino quién es cuando todo lo demás se derrumba. Sonreí. Ella siempre fue más sabia que yo. Unas semanas después recibí una carta. Era de Javier, escrita a mano. 3 páginas. No decía lo siento, no pedía perdón, no admitía culpa, pero sí decía esto. Papá, no sé si algún día podremos volver a hablar. No sé si algún día podrás perdonarme o si yo podré perdonarte. Pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo. Estoy yendo a terapia.
Estoy tratando de entender por qué hice lo que hice. Y estoy tratando de ser mejor. No por ti, no por nadie más, sino por mí y por mis hijos. Porque no quiero que crezcan con un padre roto. Javier. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio, junto a las fotos de cuando era niño, junto a los recuerdos de tiempos mejores. No era un final feliz, no era el abrazo y la reconciliación que uno ve en las películas, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia algo que tal vez, algún día, podría parecerse a la sanación. Ahora, cuando miro hacia atrás, entiendo algunas cosas. Entiendo que el respeto no se hereda, se gana, y se mantiene con acciones, no con palabras. Entiendo que el amor de familia no significa permitir que te destruyan, significa poner límites, significa defender lo que es correcto, incluso cuando duele. Entiendo que la vejez no te convierte en un objeto desechable, no te quita tu derecho a la dignidad, no te quita tu voz. Y entiendo que las batallas más duras de la vida no son contra enemigos externos, son contra las personas que amamos, cuando sus acciones nos obligan a elegir entre ellos y nosotros mismos. Hay noches en que todavía me pregunto si hice lo correcto, si fui demasiado duro, si debía haber cedido, si debía haber perdonado más rápido, pero entonces recuerdo esa noche. Los golpes en mi puerta a medianoche, el mazo, los gritos, la amenaza. Y recuerdo que yo no empecé esta guerra, solo me defendí, y eso, al final del día, es lo único que importa. A ti, que has escuchado mi historia hasta el final, quiero decirte algo. Tal vez eres joven y piensas que esto nunca te va a pasar, que el amor es suficiente. Espero que tengas razón. Espero que nunca te encuentres en la situación en la que yo me encontré. Pero si algún día te encuentras allí, si algún día las personas que amas te traicionan, si algún día tienes que elegir entre tu dignidad y mantener la paz, elige tu dignidad. Porque al final, cuando todo lo demás se derrumba, cuando el dinero se va y la gente te abandona, lo único que te queda es tu capacidad de mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves. Y esa persona merece respeto. Tu respeto. No importa cuántos años tengas. No importa cuán débil te vean los demás. No importa si son tu familia o tus amigos, o quien sea. Tu dignidad no es negociable. Tu voz importa. Tu vida importa. Y si tienes que pelear por eso, entonces pelea. Pelea con honor. Pelea con justicia. Pero pelea. Porque rendirse no es amor. Rendirse es traicionarte a ti mismo. Y eso es algo que nunca debemos hacer. Esta es mi historia. La historia de un hombre viejo que se negó a ser invisible, que se negó a ser descartado, que se negó a quedarse callado cuando su propia sangre intentó enterrarlo en vida. No es una historia perfecta, no tiene un final de cuento de hadas, pero es real, es honesta y es mía. Mi nombre es Arturo Morales. Tengo 72 años. Construí un imperio desde cero. Lo defendí de mis propios hijos. Y sigo aquí. Sigo de pie. Sigo con dignidad. Y eso, mis amigos, es lo único que realmente importa. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga. Y recuerden, nunca, nunca, nunca dejen que nadie les quite su dignidad. Porque es lo único que realmente les pertenece.